En el vídeo de hoy os voy a enseñar los 5 pasos que tenéis que seguir de manera lo más sencilla posible para que podáis instalar Klipper en cualquier impresora 3D. Así que si a ti también te interesa este tutorial, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar en 5 pasos cómo instalar Klipper en cualquiera de vuestras impresoras 3D. Antes de nada, dar las gracias al sponsor de este vídeo, que es Victreetech. Victreetech, si no lo conocéis, para mí es uno de los mejores fabricantes de electrónica relacionada con el tema de la impresión 3D. Tienen placas para todo, tienen placas, en este caso para impresoras 3D, como puede ser la SKR Pico. Tienen, digamos, han sacado su propio clon de la Raspberry Pi, esta Victreetech Pi 1.2, o incluso tienen productos todo en uno compatibles con Klipper, como es esta Victreetech Pad 7. La verdad que es una grandísima marca, con mucha comunidad, con muchísima documentación de todo lo que hacen. ¿Y qué queréis que os diga? Creo que no le descubro a nadie nada cuando digo que es una grandísima marca y que es súper aconsejable. Ya os digo que vamos aquí a hablar de varios productos con los que vamos a hacer este tutorial. Si os interesa, los enlaces de la Victreetech, enlace aquí debajo. Bueno, como se nota que esto ya está montado en Dadola, ya le está sponsorizando aquí grandes marcas, tantas molabas. Os voy a dar unas primeras nociones antes de empezar a instalar Klipper, ¿vale? Primero de todo, ¿qué es Klipper? Klipper es un firmware que combina la potencia de un microcontrolador, como puede ser una Raspberry Pi o similar, en combinación con la placa base de una impresora. Con este firmware lo que conseguimos es más velocidad y calidad. En cristiano, y vais a tener aquí un pequeño esquemita. Digamos que en Klipper nosotros lo que tenemos es, en este caso, una Raspberry Pi o similar, que suele ser por norma general el principal dispositivo que se suele utilizar, aunque se puede utilizar otros. Y este dispositivo se encarga de hacer todo el cálculo pesado de las operaciones que tienen que realizar nuestras impresoras 3D, como por ejemplo puede ser movimientos y demás. Estos cálculos la Raspberry se lo pasa a la impresora mediante la placa madre, que en este caso lo que vienen siendo las placas de nuestras impresoras quedan relegadas a un punto simplemente de transmisión de información. Ya no realizan ellos cálculos, por lo que claro, en este caso yo puedo tener una placa madre como puede ser la de esta Sobol SV06 Plus, que es una placa bastante justita, que al meterle Klipper la potencio mucho más. ¿Por qué? Porque al final lo único que hace es simplemente transmitir las órdenes que le está dando ya el procesador de esta Victreetech Pad a los motores, Hotend y demás. Como en este caso el cálculo lo está realizando un dispositivo más capaz, conseguimos cálculos más rápidos y movimientos más precisos, que es el potencial de Klipper, velocidad y calidad, y sobre todo calidad corriendo, lo cual es muy pero que muy interesante. Al final lo bueno que tiene esto es que como Klipper es un firmware bastante ligerito y además están saliendo clones de Raspberry Pi, podemos llegar a introducir Klipper en cualquiera de nuestras máquinas de una manera bastante accesible, o incluso muchos de vosotros seguro que tenéis alguna Raspberry en casa que no estáis utilizando, podéis aprovecharla y meter Klipper a vuestras impresoras. Por ejemplo, nuestros amigos del IG3D, que son colaboradores de Control 3D, ellos tienen, digamos, puestas sus máquinas en modo granja con un ordenador antiguo que no utilizaban, con lo cual es que hay múltiples opciones para poder poner Klipper en nuestras impresoras 3D. Sister, a mí eso que has dicho de una granja me interesa mucho. ¿Cómo se puede hacer? Eso lo veremos más adelante. Ahora sí, vamos como tal al tutorial con el primer paso. Escribir imagen en nuestra Raspberry o similar. Lo que necesitamos es un software que nos permita escribir imágenes en nuestros microcontroladores. Para eso podemos descargarnos tanto el Raspberry Pi Imager y Imager. Hard. No puedo. Y el Balena Etcher, que son, digamos, los dos programas más típicos para hacer esta clase de cosas. Los dos son gratuitos y los dos enlace aquí en la descripción. Yo prefiero el Raspberry Pi Imager. Pero, por ejemplo, si utilizáis una Orange Pi en vez de una Raspberry Pi, ahí sí que tenéis que utilizar Balena, ¿vale? Bueno, en este caso es muy sencillo. Os vais al programa de Raspberry Pi y Imager, al programa de Raspberry. Y entonces le damos a la opción de escoger sistema operativo, Choose Your OS. Ahí decimos Other Specific Purpose OS, es decir, otros usos específicos. Escogemos 3D Printing y ahí hay varias opciones para Klipper en función de la interfaz que queramos tener en nuestro ordenador. Podemos coger con Octoprint, podemos coger con Mainsail, etcétera, etcétera. Yo en este caso me gusta mucho Mainsail, así que directamente cojo la opción de Mainsail OS. Y en este caso me va a pedir que lo escribamos en una micro SD. Hace una pequeña aclaración, y es que aquí abajo a la derecha hay un icono de una ruleta, de una rueda dentada, que nos permite acceder a opciones para configurar la Wi-Fi. A mí no siempre me funciona cuando configuro la Wi-Fi desde aquí, por lo que prefiero hacerlo en un paso más
más adelante. En caso de que tengáis una placa que no sea de Raspberry, como puede ser en este caso esta Victreat HP, en este caso lo que tenemos que hacer a la hora de escoger sistema operativo es escoger Custom, ¿vale? Nos vamos a la última opción de todas y decimos escoger un sistema operativo Custom. Y en este caso tendréis que tener lo que es la imagen descargada, lo que es el sistema operativo, descargado previamente en vuestro ordenador. Yo aquí me lo he descargado del GitHub de Victreat, también enlace aquí debajo. Seleccionamos la imagen, seleccionamos la tarjeta microSD donde vamos a escribir dicha imagen y le dejamos un rato que lo haga. Este proceso de escribir la imagen, generar el sistema operativo en nuestra microSD va a tardar un rato, ¿vale? Pues mínimo 10 minutillos puede llegar a tardar tranquilamente, no hay prisa. Luego, una vez ya hemos escrito estos archivos en la microSD, lo que tenemos que hacer es acceder a ellas y tenemos que introducir la Wi-Fi de nuestro internet en caso de que no queramos conectarlo por Ethernet, que yo por ejemplo en este caso bien podría hacerlo. Y en este caso tenemos que ir al típico archivo de texto que se llama wpa/supplicant.txt. Creo que lo estoy diciendo bien, si no lo estaréis viendo en pantalla escrito. Y lo tenemos que abrir con un programa de edición de texto que no sea el editor de texto nativo de Windows. Yo suelo utilizar aquí Notepad++, Notepad++. Y en este caso lo que tenemos que hacer es cambiar estas líneas que estoy viendo en pantalla para meter la contraseña de nuestra Wi-Fi y el nombre de la misma. En el caso, por ejemplo, de la Raspberry de Victreat, de la Victreat HP, tiene un archivo que se llama, en vez de WPA Supplicant, se llama system.cfg, pero lo mismo, al final tienes dos líneas, una para meter el nombre de tu Wi-Fi y otra para meter la contraseña. Sencillo. Digamos, una vez hecho esto, cogemos la microSD y se la introducimos a nuestra Raspberry o el dispositivo que estemos utilizando, ¿vale? Segundo paso, instalar Kiau. ¿El qué? Kiau es una herramienta para simplificar la instalación de Clipper mediante una ventana de comandos. Y ya. Hay muchas maneras de instalar Clipper. De hecho, os podéis ver toda la página de Clipper y seguir los pasos uno a uno. Lo único que es un poco más complejo. Kiau es un instalador, es una pequeña herramienta que, digamos, simplifica mucho la instalación de Clipper, ya dejando ciertas opciones precargadas para que nosotros simplemente vayamos seleccionando las opciones que vayamos a hacer, y la verdad que hace que sea muy, pero que muy rápido y sencillo, ¿vale? Para esto, lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, es averiguar la dirección IP de nuestra Raspberry, de la Victreat HP, de la Victreat Pad, de la placa que estamos utilizando para escribir Clipper, ¿vale? Entonces, en este caso, yo por ejemplo utilizo un programa tipo Advanced IP Scanner, enlace aquí debajo también, para averiguar la dirección IP de los dispositivos conectados a mi red. Más o menos la dirección IP de la mayoría de vosotros tendrá algo así como 192.168.1. Lo que sea. Una vez hecho eso, abrimos un cuadro de comandos. Yo en este caso utilizo el cuadro de comandos nativo de Windows. Hay programas como por ejemplo PuTTY que podéis utilizar para acceder a en este caso a vuestras placas. Accedemos y escribimos el siguiente comando, que es ssh espacio, si tenéis una Raspberry escribís pi, arroba y la dirección IP que tenga vuestra Raspberry. Si en este caso, como yo, tenéis un dispositivo de Victreat, ya sea la Pad o ya sea la Pi 1.2, escribís ssh espacio bq arroba y la dirección IP que tengáis. A continuación os pedirá la contraseña. Si tenéis una Raspberry, escribís Raspberry, y si tenéis un dispositivo de Victreat, escribís BQ. Y con esto ya tenemos acceso como tal a nuestra placa. Bien, ahora, una vez hecho esto, tenemos que escribir una serie de scripts, ¿vale? Una serie de comandos. En este caso os voy a dejar enlace aquí debajo a la página de Kiau, que veréis que es muy sencillo. Tenemos que lanzar los dos primeros comandos, el primero para instalar Git y el segundo el script de instalación para Kiau, ¿vale? Son procesos que van a tardar un ratito, como unos 2-3 minutos, ¿vale? Con esto, digamos, al lanzar estos dos primeros scripts, lo que vamos a conseguir es que Kiau ya esté operativo en nuestra placa, ¿vale? Una vez tengamos ya Kiau instalado después de estos dos comandos, lanzamos el script que nos va a abrir Kiau en nuestra ventana de comandos. En este caso, copiamos y pegamos el script y nos abre, ¿vale?, la ventana principal de Kiau. Y de esta manera ya tendríamos como tal este pequeño instalador dentro de nuestro dispositivo y ya podemos empezar a acceder a las opciones que nos está mostrando. Claro, aquí nos muestra muchas opciones que podemos tocar, para lo cual vamos a pasar al tercer paso. Instalar Clipper en la... Tercer paso, instalar Clipper en nuestro microcontrolador. Volviendo otra vez al esquema, ahora mismo nosotros simplemente lo que tenemos es como tal una Raspberry que todavía no tiene instalado Clipper. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser como tal instalar Clipper en nuestra pequeña placa. Abrimos Kiau y pulsamos la opción número 1, que es instalar. Marcamos la opción de Clipper, ¿ve? Aquí básicamente nos vamos guiando con números y dándole a la tecla intro. Luego nos pide qué versión de Python queremos utilizar. Yo en este caso le doy a la opción recomendada y aquí luego
más adelante nos pide el número de instancias y yo tecleo 2. Este paso de aquí es fundamental en caso de que queráis instalar una granja de impresoras 3D y controlarlas todas a través únicamente de vuestra Raspberry o similar. César, eso de montar una granja de impresoras 3D y controlarlas todas únicamente con una Raspberry, a mí me interesa. ¿Cómo se hace? Más adelante. Bien, aquí en las instancias les podemos dar un nombre. Yo en este caso quiero controlar, de momento, 2 impresoras desde mi Victory TouchPad 7, que es el dispositivo que estoy configurando. Pues quiero controlar mis 2 Sobol. Entonces digo que una es la Sobol SV06 Plus y la otra es la SV06. Y aquí ahora se puede instalar tanto Clipper como las instancias de las mismas, ¿vale? Una vez hecho esto, se va a poner como tal a instalar Clipper. Y en este caso en particular que os he enseñado, preconfigurado para reconocer 2 impresoras 3D. Va a tardar un rato, unos 5 o 10 minutos, le damos un ratillo, que instale y ya cuando termine, ¿vale? Ya nos lo mostrará, dirá que está todo correcto y podremos seguir a instalar lo siguiente, que es Moonraker. Madre mía, cuánto nombrecito. Joder. Con la calma, ¿vale? Yo sé que muchas de estas cosas para los novatos será como muy complejo, pero si lo vais siguiendo paso a paso seguro que se puede. Volviendo al esquema original, tenemos al final una placa tipo Raspberry, la cual se encarga de hacer los cálculos, que esta a su vez le manda a una placa madre, que esta a su vez le transfiere la información a motores y demás componentes para que se ponga a imprimir. Ahora bien, yo en este caso le quiero mandar las órdenes a mi Victory TouchPad o a mi Victory TouchPad. Entonces, en este caso, para poder mandarle las órdenes, una de dos: o le instalo una pantalla táctil como es la que tiene la Pad, con en este caso Clipper Screen, que eso lo veremos en otro vídeo porque es bastante más complejo, o le mando las órdenes a través del ordenador, a través, digamos, de una interfaz web. Para que yo pueda mandarle las órdenes de la interfaz web a la Raspberry, necesito entre medias un servidor API que es Moonraker, que básicamente va a ser el que va a traducir las órdenes que yo le mande desde el ordenador y va a hacer que lleguen a mi, en este caso, Victory TouchPad 1.2. Entonces, digamos que Moonraker, cuando le damos a instalar, nos va a pedir que instalemos tantas instancias de Moonraker como impresoras tengamos puestas. Lo cual en este caso, yo como antes he instalado 2 impresoras, pues le digo que me instale también 2 instancias de Moonraker. Lo instalas y listo. Y claro, como os he dicho, nosotros ya tenemos una placa donde tenemos reconocido Clipper con 2 impresoras, tenemos el servidor capaz de ser intermediario entre una interfaz web donde nosotros vamos a controlarlo todo y la máquina, pero claro, nos falta la interfaz web, que va a ser la siguiente opción, que en este caso tenemos distintas interfaces web. Tenemos Mainsail, tenemos Fluid y tenemos la propia interfaz, en este caso, de Octoprint. Yo en este caso prefiero Mainsail, es la que más me gusta de todas y que creo que para Clipper es la mejor. Las otras van muy bien, las podéis instalar si queréis. Ya os digo que es una cuestión más de gustos, ¿vale? Pero a mí personalmente Mainsail me mola mucho. Bien, en este caso yo marco la opción de Mainsail y en este caso me pide si quiero instalar las macros recomendadas y le digo que sí. Las macros son, digamos, pequeños comandos, pequeños G-codes, acciones que ya me van a venir preconfiguradas en mi Raspberry. Cosas como el comando de cargar y descargar filamento, pausa, cosas así, ¿vale? Bien, digamos que con esto nosotros ya tendríamos Clipper instalado, en este caso en esta Victory TouchPad 1.2 o en la Pad. Se pueden hacer más cosas desde Kiao, se pueden instalar más cosas y de hecho en futuros vídeos veremos cosas como Obico, Clipper Screen y cosas así para darle más profundidad. Incluso podemos cambiar la interfaz de Mainsail desde aquí. Pero de momento lo vamos a dejar así porque así vale. Si ha salido bien, en el menú principal de Kiao nos saldrán las cosas que tenemos instaladas. Si tenemos instalado Mainsail, si tenemos instalado Clipper, con cuántas instancias, etcétera, etcétera. Y digamos que en esto ya tendríamos la primera parte hecha, que es tener Clipper como tal en nuestra Victory TouchPad 7. Pero claro, el problema es que si yo ahora conecto mi impresora a esta placa, no se van a reconocer, porque ahora mismo yo tendría una impresora en este caso con Marlin y no se va a entender en este caso con esta Victory Touch que tiene Clipper, con lo cual necesito que la impresora también en la placa corra Clipper, aunque sea simplemente un firmware que sea capaz de entenderse con la Raspberry. Para ello, vamos al cuarto paso: flashear la placa de la impresora 3D. Este puede ser el proceso más complicado de todos de este tutorial. ¿Pero qué me estás, container? Si yo ya no sé ni cómo me llamo a este punto del vídeo, me estás diciendo que este es el punto más complicado. Chicos, pensad que este es un vídeo de YouTube. Si os perdéis, siempre podéis dar pause, retroceder. Os vamos a dejar los capítulos marcados aquí debajo en la línea del tiempo. Calma, ¿vale? Con paciencia. Con paciencia, seguro que lo podéis sacar, ¿vale? Pero ya os digo que poco a poco. Antes de nada, tenéis que saber qué placa madre tenéis en vuestra impresora 3D. Os voy a dejar aquí abajo el enlace a los archivos de configuración de Clipper.
donde vais a tener prácticamente los archivos de configuración de todas las impresoras 3D con las que es compatible Klipper. Aquí podéis buscarlo por placas o por impresoras. Pues por ejemplo, podéis buscar la configuración para simplemente, yo que sé, la placa de vuestra, si tenéis una SKR Mini 1.3 o alguna placa genérica, o lo podéis hacer por modelo de máquinas. ¿Yo qué es lo que he hecho? Vaya hostia, le he dado esto. Buscar la Sobol SV06 Plus en los archivos de configuración. Y en este caso, la SV06 Plus no estaba, pero sí estaba la SV06 normal. Esto al final no es más que un archivo de texto, como tal la configuración de nuestra impresora, donde vamos a tener cosas como el volumen de impresión, las aceleraciones máximas, digamos el pressure advance, la nivelación, cosas así, ¿vale? Digamos, para que os hagáis una idea, sería algo parecido al configuration.h de Marlin. Lo importante de este archivo son las primeras líneas que vemos arriba del todo, donde nos pone la información de nuestra placa, cosas como, por ejemplo, qué configuraciones tenemos que poner de bootloader, de memoria y demás, o, por ejemplo, una información fundamental de cómo, una vez tengamos hecho el firmware, subírselo a nuestra placa. Este es un paso importante, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora, utilizando nuestra Victrex Pi, lo que vamos a hacer va a ser crear un archivo de firmware que le tenemos que enviar a la placa de nuestra impresora 3D. Eso se puede hacer de dos maneras. O bien conectando la placa por USB a nuestra Victrex Pi y mandando dicho firmware por USB, o generando el firmware aquí, metiendo el firmware en una tarjeta microSD y esa microSD conectándola a nuestra placa como si de un firmware de Marlin se tratase, ¿vale? ¿De qué va a depender esto? De vuestra placa. Y aquí os va a venir reflejado. En mi caso particular de esta máquina me dice que lo tengo que hacer sí o sí con una microSD. Además me especifica, en mi caso particular de esta máquina no tiene que ser igual en todas, pero en esta máquina en particular me especifica que el firmware, el archivo que yo ponga en la microSD, tiene que tener un nombre distinto al firmware anterior. No me especifica ningún tipo de nomenclatura ni nada, simplemente que tenga el nombre que yo quiera. Le puedo llamar firmware versión 2, firmware versión 3, turbo spam, apúntate a la academia control 3D.bin, el que yo quiera, ¿vale? Y de hecho he probado alguno de estos nombres y funciona. Vaya turbo spam más guarro. A lo que voy. Teniendo esto al lado, ¿vale? Es importante que o bien lo copiéis en un archivo de texto, lo descarguéis o simplemente tengáis abierta esta ventana al lado. Volvemos a Kiao y nos vamos a la opción 4, avanzado. Y en este caso vamos a crear el firmware. En este caso, cuando nos vamos a la opción del firmware, nos da varias opciones. Nos dice simplemente crear el firmware, flashearlo o crear y flashear, ¿vale? En este caso, si simplemente le vamos a crear, pues en mi caso se quedaría almacenado en la memoria de mi Victrex Pi. Si le doy a flashear, digamos que lo que haría sería coger ese firmware previo para subírselo a mi impresora por USB. Y si le doy a crear y flashear, lo que hace es crearlo y automáticamente subírselo por USB a mi placa, ¿vale? Insisto que esto va a depender mucho del archivo de configuración que hayáis visto de vuestra máquina. Insisto que cada máquina tiene su propio protocolo. Hay máquinas que se tienen que actualizar a la fuerza por USB y máquinas que se tienen que actualizar por microSD. En mi caso, como lo que tengo que hacer es actualizarla por microSD y es el caso más complicado, es el que voy a explicar, porque si lo tenéis que hacer por USB, simplemente le dais a crear y flashear y pasáis al paso siguiente, que es común para todos. Si lo hacéis por microSD, al final tendréis una serie de pasos extra que tendréis que seguir. Escojáis la opción que cojáis, os va a pasar a una siguiente pantalla, ¿vale? Nos va a pedir que marquemos 3 datos. Nos tenemos que mover con los cursores de arriba y abajo y derecha a izquierda, derecha para marcar, izquierda para volver al menú anterior, ¿vale? Pues en este caso hay que marcar 3 opciones. Primero el microcontrolador, que insisto que es una de las opciones que nos vienen marcadas en nuestro archivo de configuración. También le marcamos el bootloader offset, en mi caso es de 28 KB. Y por último hay que marcar la interfaz de comunicación, que insisto, simplemente lo hacemos en función a lo que nos esté diciendo nuestro archivo de configuración. Aquí hay alguna opción avanzada que a mí a priori no me ha parecida, y es que tenía que marcar opciones adicionales, opciones profundas de configuración de la placa. Y aquí sí que me aparecía la opción que me pedía que marcase, ¿vale? Una vez tengamos todo configurado, pulsamos la tecla Q para salir y cuando nos pida si guardar o no, le tecleamos la tecla Y para yes, sí en inglés. Y en este caso automáticamente se pone a compilar el firmware, un proceso que tardará unos minutos. En este caso al final nos dice que ha creado el firmware y nos dice la ruta donde ha creado el firmware. Importante que esa ruta donde nos ha generado el firmware está aquí dentro en nuestra Victrex Pi, Raspberry Pi, lo que estéis utilizando. Claro, el problema es que yo tengo que sacar ese archivo de dentro de mi Raspberry y lo tengo que meter en una microSD para mandárselo a la placa.
Insisto, si tuvierais una impresora que se actualiza por USB, este paso no os tendría que preocupar para nada porque automáticamente se lo habría subido ya por USB a vuestra máquina. Para poder sacar el firmware de nuestra Victread HP y poder meterle una micro SD, necesitamos utilizar otro programa llamado WinSCP. Enlace aquí debajo. Abrimos el programa y le marcamos el protocolo SFTP y metemos la dirección IP de nuestra, en este caso, Victread HP 1.2. Nos va a pedir que metamos el usuario y la contraseña, que en este caso es exactamente los mismos que hemos hecho al loguearnos en el paso 2, ¿vale? En este caso, puesto que es esta Victread Edge, pongo como usuario BQ y contraseña BQ. Si tenéis una Raspberry, pues como metéis como usuario Pi y como contraseña Raspberry. A no ser que tengáis otro tipo de placa y que lo hayáis configurado vosotros, en este caso tendréis que poner el usuario y contraseña que tengáis puestos vosotros, ¿vale? Bien, nos accederá ahora, sí que sí, al directorio de nuestra Victread HP y en este caso tenemos que ir a la dirección que nos ha dicho, a la carpeta donde teníamos guardada el archivo firmware.bin, ¿vale? La carpeta suele estar en la ruta home, en mi caso BQ, clipper, out. Si tenéis una Raspberry, pues mejor BQ pondrá Pi o Raspberry, ¿vale? Y ahí dentro veremos el archivo llamado firmware.bin. Ese es el archivo que tenemos que meter en nuestra impresora en caso de que vuestra impresora se actualice vía microSD. Le decimos que descargue ese archivo y dónde lo queremos guardar. Entonces lo que hace ese programa es sacar una copia de ese firmware y lo mete en nuestro ordenador. Y ahora sí que sí, yo en mi caso renombro ese archivo, lo meto en una microSD y esa microSD la introduzco en mi impresora 3D. La impresora tiene que estar apagada y la enciendo. ¿Cómo sabemos si hemos hecho bien todo esto? Pues para eso tenemos que irnos al quinto y último paso: conectarnos a Clipper. Aquí, llegados a este punto, ahora mismo ya tenemos, o deberíamos tener, nuestra Victread HP con Clipper, la placa madre de nuestra impresora 3D con Clipper y tenemos configurado una interfaz web a la que vamos a acceder ahora que es capaz de interactuar con nuestra Victread HP vía un servidor API que es Moonraker. Signos de que todo ha ido bien, de que todo se ha actualizado bien. Por ejemplo, en mi Sobol la pantalla táctil se queda tostada, ¿vale? Se queda tostada, más tostada, ¿vale? Pero bueno, eso es simplemente una pequeña señal. La señal real de que tenemos bien configurado Clipper y que todo ha ido bien es primero conectando nuestra impresora a nuestra, en este caso, Victread HP, ¿vale? Importante que utilicemos un cable de datos y no de carga. Lo digo porque yo aquí estoy utilizando un cable micro USB, que también puede ser un cable de carga, pero tiene que ser un cable que permita la transferencia de datos. Eso es importante. Bien, nos vamos a Kiao y vamos a la opción 4 avanzada. Y pulsamos dentro de avanzada, nos vamos a la tecla 5, Get MCU ID. Saber la ID, la dirección de la impresora que está conectada a nuestra Raspberry. En este caso nos pide el método de conexión, lo tenemos conectado por USB y aquí nos dice una información fundamental. Nos sale la info de donde tenemos conectada la impresora. Si esta información nos saliera, pues lo más probable es que el cable que estéis utilizando no sea un cable de datos correcto, ¿vale? O que, por ejemplo, se haya conectado mal se haya flasheado mal la placa, no tiene por qué, pero bueno, aquí en este caso comprobar bien el cable. Esta info que nos ha dado, copiadla y ponerla en el portapapeles, en un archivo de Word, donde sea, pero tenéis que copiarla porque la vamos a necesitar ahora, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador, Chrome, Edge, Safari, el que queramos. E introducimos la dirección IP de nuestra, en este caso, de nuestra plaquita, ¿vale? La misma que hemos utilizado tanto para la pestaña de comandos. Mira, ya terminó el Benchy. ¿Cuánto ha tardado? 37 minutos. Muy bien. Es lo que llevo grabando, aunque el vídeo será más cortito, pero bueno. En este caso introducimos la IP, ¿vale? Y nos abrirá la página, en mi caso, de Mainsail, que es, digamos, la interfaz web que he decidido instalar. Y lo más probable es que nos salga un error del tipo MCU Unable to Connect. Es decir, que no es capaz de conectarse a nuestra placa. Para lo cual nos vamos a la pestaña de máquina y tenemos que buscar el archivo de configuración printer.cfg. En este archivo, una de dos, o a lo mejor no existe, o si está, tiene una información que no corresponde con nuestra impresora. Entonces, si no existe, simplemente le decimos crear un archivo y escribimos printer.cfg. Si ya está creado, borramos lo que hay adentro y pegamos el archivo de configuración que hemos utilizado para sacar toda la info de la placa de nuestra impresora, ¿vale? Ese archivo que os he dicho que buscarais antes en los ejemplos de configuración de Clipper. Copiamos toda la información del archivo de configuración y lo pegamos dentro del printer CFG que ya tenemos dentro de Mainsail, ¿vale? Entonces, ¿con esto quieres decir que ya ahora mismo esta plaquita es capaz de entenderse porque tiene todas las características cargadas de esta placa? Todas no. Le hace falta una información fundamental,
que es la dirección o la conexión donde tenemos enchufada la placa, es decir, el MCU ID que hemos averiguado hace nada. Para lo cual nos vamos a la línea de MCU y debajo tenemos algo así como /dev, /serial, /by ID, y a continuación de aquí borramos lo que haya y pegamos lo que nosotros hemos copiado previamente de nuestra pestaña de comandos, ¿vale? Pues tiene que ser algo parecido a lo que estáis viendo en pantalla. USB, punto tal, ¿vale? A partir un poquito de ahí. De esta manera ya le estamos diciendo a nuestro clipper en qué puerto USB se va a encontrar esta placa con estas características, ¿vale? A partir de aquí le damos a la opción de Save and Restart o guardar y reiniciar, por lo que el clipper se reiniciará y a los segundos se volverá a cargar otra vez la página de Mainsail. Y aquí ya sí que sí deberíamos tener acceso a la máquina. ¿Que no es así? Calma, no entréis en pánico. Por ejemplo, a mí me pasó en la Pad 7 que tuve que apagar y encender la misma para que pudiera un poco reconocerlo, ¿vale? Si veis que sigue todavía sin entenderse vuestra placa con vuestra impresora, lo que tenéis que hacer es introducir una línea adicional en la pestaña de MCU, que es la línea baud, y la velocidad de conexión que hayáis puesto a la hora de crear el firmware. César, yo no he metido ninguna velocidad, eso es mentira, no te está tangando. Bien, como sé que muchos de vosotros seguramente cuando hemos creado el firmware no hayáis leído, al final del todo había una velocidad de conexión. Por norma general suele ser 250.000. Por defecto, tanto Clipper como el firmware que creáis tienen una velocidad de conexión de 250.000. Pero si veis que el baud rate de 250.000 no funciona, escribidle en vuestro firmware 115.200, volver a generar el firmware.bin, volver a flashear vuestra máquina y en el archivo de printer CFG, debajo de la dirección del MCU, le escribimos baud, 115.200. O digamos la velocidad de conexión que tengáis puesto en vuestro firmware, ¿vale? Que a lo mejor no es capaz de reconocer la de 250.000. Básicamente lo importante de este punto, por si os encontráis con error, es que la velocidad de conexión de vuestro archivo de printer CFG como de vuestro firmware que tengáis en la placa de la impresora sean el mismo para que se entiendan, ¿vale? Entonces, en este punto ya deberíamos ser capaces de conectarnos a la máquina. Si no sois capaces de conectaros, seguramente hayáis hecho algo mal, lo más probable en el punto 4, a la hora de generar el firmware. Revisar la información que habéis introducido a la hora de generar el firmware, cómo subirlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora sí, nos vamos a nuestro escritorio, al dashboard, y ahí nos puede saltar algún error, ¿vale? Algo así como que nos falta cierta información y que la tenemos que incluir del archivo mainsail.cfg. Vale, nos volvemos a nuestro archivo printer CFG y escribimos la siguiente línea entre corchetes. Include espacio mainsail.cfg. Y esto es que hay cierta información incluida para que nuestra máquina funcione, incluida en el archivo de Mainsail, esencial para que nuestra máquina sea capaz de funcionar correctamente. Ahora ya sí, con esto ya lo tendríamos y seríamos capaces de imprimir con nuestra máquina desde Clipper. Ya tendríamos Clipper operativo, ¿vale? Pero lo que es ser capaz de conectarme a mi impresora desde Clipper, ya lo hemos podido hacer después de este tutorial. Sé que no es sencillo. Sé que nos liaremos a alguno de los pasos, pero lo único que hay que tener es paciencia y no entrar en pánico y seguir poco a poco este tutorial que he procurado que fuera lo más sencillo y lo más accesible para todo el mundo posible. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? ¿Os ha gustado este tutorial de Clipper? ¿No? Hacedme saber lo que opináis aquí debajo en la caja de los comentarios. Y oye, pues si veo que este vídeo mola, pues seguiré trayendo cosillas de Clipper, cosas de cómo configurar una malla, yo que sé, calibraciones que se puede hacer, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico regalo una suscripción. Vaya, aplauso de mierda. Eso es un aplauso, coño. Por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online. A la publicación de cada vídeo yo, digamos, voy a la pestaña de la comunidad, hago una encuesta, comento y de ahí sale el ganador o ganadora. Tenéis que comentar, perdón, en esa publicación y yo saco el ganador o ganadora al azar. Y los minutos finales de los vídeos se los quiero dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y yo sé que en este vídeo hay una duda que no he respondido a propósito. César, yo estaba esperando todo el vídeo a que me dijeras cómo configurar una granja de impresoras 3D utilizando una plaquita de esta con Clipper. ¿Cómo se hace? Pues para eso suscribíos a Control 3D porque el próximo vídeo que vamos a sacar dentro de una semana os voy a explicar cómo utilizando, en este caso, una Victreat HP como esta que cuesta unos 40 pavos, para poder configurar varias impresoras en red y ser capaces de poder configurar una granja de impresoras 3D utilizando Clipper. Así que ya sabéis, suscribíos si no lo estáis, dale a la campanita y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!